Andrés Palas. ¿Qué haces, Andy? Buenos días. ¿Cómo andan? ¿Todo bien acá? Con mucho trabajo, gracias a Dios. Se ve que está todo el mundo de poner bien para jugar el Mundial. Es decir, Exactamente, los Andy. hinchas quieren estar para jugar el Mundial como hinchas. Totalmente. Bueno, hablando del Mundial, justamente recién hace un rato estábamos hablando con Franquito Toscano las bajas, ¿no? Que tenemos para esta fecha con respecto a la selección argentina. Bueno, son varias, son importantes y todas ellas tienen una razón, ¿no, Andy? La fundamental, pensá que nosotros llevamos 14 años dedicándonos a prevención, ¿sí? Centros de prevención. Hablar de prevención parece una mala palabra. De hecho, te cuento una anécdota. Una vez hablábamos con gente muy allegada al mundo del deporte y cuando le decíamos que teníamos centros de prevención me decían, pero esa es una mala palabra. ¿Por qué la prevención? Porque la gente piensa que cuando le decís hacer prevención significa que sí o sí se va a lastimar o sí va a tener una enfermedad. Y le digo, ¿y si esa es la realidad? Y me dice, Sí. sí, pero la gente le tiene miedo a la palabra prevención, la gente no quiere hacer prevención, la gente no quiere enfermarse, siente que está bien, y el asunto es ese, cuando estamos bien, controlar, chequear y mantenernos bien. ¿Sabes que eso no lo hace nadie? Cuando digo Mm. nadie, es verdaderamente nadie. En el único club que hay un concepto de prevención es en el Bayern Múnich, que sí tiene una política de control, tanto biomecánico, circulatorio y demás, y son muy estrictos y es el único plantel que vos vas a ver que todos los fines de semana juegan el mismo equipo, juegan los miércoles Champions, juegan los fines de semana y son siempre los mismos jugadores y no se lesionan. Acá hay planteles, yo le contaba, no soy hincha, pero si vos ves en los últimos seguimientos de los últimos 15 años de un plantel como Boca, nunca durante 15 años pudo mantener el mismo plantel de un partido para el otro. Pero ¿sabes lo que son 15 años seguidos sin poder respetar el mismo plantel de un fin de semana para otro? Todos los fines de semana tiene un jugador lesionado con algún traumatismo, algún mecanismo que no lo deja poder repetir el mismo plantel. Y si quizás me voy a otros clubes también, ¿eh? No me fijé, sí lo pongo como ejemplo Boca porque es quizás la institución más importante, la que viene de ganar, pero cuando ustedes miran las estadísticas, todos los fines de semana tiene un jugador lesionado. Es decir, el deporte se juega mucho más rápido, se aceleró un 7% la velocidad de juego en los últimos 10 años, en el fútbol fundamentalmente, y ese 7% más rápido que se juega predispone más a las lesiones, predispone más a los riesgos, a tener una fatiga muscular y por X motivo también generar uno mismo sus problemas, ¿sí? El juego rápido hace que también haya más riesgo al traumatismo directo, al golpe, a la patada, que me termina también pudiendo lesionar. Pero bueno, en el caso de los jugadores de la selección argentina, si vos te fijás, el 80% de las lesiones fueron musculares. Si vos ves las imágenes, tanto la lesión de Di María, la de Dybala que fue pateando un penal, la lesión de Paredes, ¿sí? Y hasta la lesión de Giovanni Lo Celso, es un gesto, intenta hacer un taco cuando tiene un bloqueo en la cadera que hace que cuando hizo el gesto automáticamente ese tendón trabaje desalineado, desencajado, y eso fue lo que generó la lesión, y la realidad es esta, es un chico al cual lo vamos a tener que operar, va a tener que hacer un mes y medio de una recuperación, ¿sí? Hay que reinsertar ese tendón que se desprendió, es una Ujú. lesión mucho más seria, no es una lesión sencilla. Tardaremos un mes y medio en hacer una recuperación de una lesión, pero si después no corregimos la causa biomecánica que generó la lesión, va a seguir repitiendo las lesiones. Y Claro. ese concepto no existe porque el sistema de salud, el mundo de la salud nos enseña otras cosas, ¿sí? Nos da las herramientas que podemos interpretar, pero después cuando vamos a trabajar nos dedicamos a trabajar específicamente la lesión, el problema sin entender cuál es la causa, ¿sí? Nosotros explicamos que el 100% de las lesiones musculares que ustedes ven en esos jugadores se dan por causas microcirculatorias que pueden ser por un nivel alto de estrés, por descansar mal, por un exceso de trabajo, por factores emocionales, anímicos, excesos de partidos, y la otra causa es la biomecánica, la alineación y el balanceo, que es a lo que nosotros nos dedicamos, es la única causa que genera las lesiones.
estamos a 10 días del Mundial, a 15 días del Mundial, y seguimos teniendo jugadores lesionados. Nos pasó este año, hace Ujú. 4 años atrás nos pasó con Manu Lanzini, 10 días antes del Mundial se rompe, acá nos pasa exactamente lo mismo con los Chelsea, y evidentemente no hay muchas intenciones de cambiar esas políticas, a lo sumo que cambien generaciones, ¿sí? Yo creo que las generaciones nuevas, los chicos de tu edad, la generación nueva de profesionales, de deportistas, de técnicos, es la que puede llegar a cambiar ese concepto para poder implementar lo que es la innovación y la tecnología para mejorar y prevenir lesiones. Totalmente, Andy. Y eso, bueno, en eso influye la recuperación, ¿no? Porque, por ejemplo, hablábamos hace un rato con Franco Tojano que uno de los afectados es Di María, que tiene un desgarro que no se sabía si iba a ser tenido en cuenta para el próximo partido del PSG, que es ahora dentro de muy poquito. Y te quería preguntar, más que nada, vos que obviamente sabés del tema, ¿cómo se podría llegar a realizar la recuperación para que pueda llegar? ¿Hay que acelerarlo? ¿No se acelera? ¿Que se tome su tiempo? ¿Cómo es en ese sentido, por ejemplo? O Paredes también, por Bueno, ejemplo. ahí pusiste claro el caso de los chicos, los dos del PSG que están hoy en la Juventus. Exacto. En el caso de los dos, estos dos jugadores, para que te unidas el otro día ya jugó unos minutos Di María, es decir, que evidentemente ya el proceso de cicatrización se generó, jugó pocos minutos, la idea es ir cuidándolos para que lleguen optimizados, pero para que tengas una dimensión, los posteriores, es decir, cuando digo posteriores hablo de los músculos que están en la parte posterior del muslo. En el caso de Di María tenés que pensar que hay alrededor de 7 a 10 cicatrices de viejos desgarros. Viene desgarrándose desde que tenía 16, 17 años. ¿Sí? Uf. Vive teniendo lesiones en esas fibras musculares. Es un jugador que tiene mayormente fibras rápidas, es lo que hace de que sea un jugador tan explosivo, tan rápido. Y fíjate que todas las lesiones que tuvo, y si miras la lesión que tuvo hace 10, 15 días atrás en la Juventus, si ves la lesión que tuvo cuando jugó contra Bélgica en el Mundial de Brasil, si ves las lesiones que se fueron dando siempre en Di María, siempre es cuando arranca, cuando toma velocidad, pasa la línea media y arranca para hacer de 3/4 a velocidad, para hacerlo más explosivo, que lo transforma en ese jugador que te hace los goles por esa manera, es de ahí que se rompe. Y ahí es donde yo te explico que cuando la biomecánica, cuando la cadera está trabajando mal, es un factor fundamental para que se produzca ese tipo de lesiones. Los tiempos biológicos y los tiempos de libros hoy cambiaron mucho. Está muy bueno que ya se empiece a romper ese paradigma del cual nosotros veníamos hablando hace 15 años, que es el hecho de decir que un desgarro demora 21 días. 21 días demoraba en la década del 60, del Claro. 70, en la década del 80, donde la kinesiología y la fisiatría todavía no tenía un impulso. Hoy que ya sabemos las tecnologías, los nuevos dispositivos que tenemos para recuperación, el concepto de entender que cuando comienza una etapa hay un proceso inflamatorio, que esas primeras 48 horas tengo que atacar la inflamación, pero ya después automáticamente se empieza a hacer en forma dinámica. Cuando digo en forma dinámica, para que tengas una idea, nosotros acá trabajamos, como vos sabés, con varios planteles de fútbol profesional y con varios jugadores de la mayoría de los clubes a nivel local, y cuando viene un jugador desgarrado, a las 72 horas, es decir, se lesiona el sábado, el domingo descanso, el lunes o martes más tardar, ya está empezando a hacer un programa de bicicleta, de trote suave. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que al hacerlo activo, aumentar la llegada de sangre, oxígeno, desinflamando esos tejidos y acelerando el proceso de cicatrización, lo que eran 3 semanas, 21 días, hoy son la mitad. En 10, 11, 12 días un desgarro lo tenés que tener resuelto porque es como una cicatriz de la piel, ¿sí? Eh, te cambio ahí un poquito de tema. Imagínate un paciente con diabetes tipo 2. Siempre se le Mm. dice al paciente con diabetes tipo 2 que una lesión en el pie, una lesión en la pierna, lo puede llevar a algunas complicaciones. ¿Por qué? Porque al tener la sangre muy espesa, un aumento de glucosa, hace de que pierda la sensibilidad, se empiecen a dañar las terminales nerviosas y se empieza a producir hasta una necrosis de los tejidos a nivel del pie, a nivel de los riñones y de la vista, que es donde afecta la diabetes fundamentalmente cuando tenemos niveles altos de glucosa. En verdad,
lo que afectan son los capilares. La sangre está estancada como si hubiésemos tenido un problema en un peaje y no pasan los autos. Al tener la sangre estancada, no llegar sangre, oxígeno, se empieza a producir una necrosis, una muerte de las células, ¿sí? Si no llega sangre, oxígeno, se empieza a producir el problema. Imagínense lo que te decía, una cicatriz en un pie de un diabético, si no le llega sangre, oxígeno, no cicatriza. Y ese es el motivo por el cual se pone en riesgo las Mm, lesiones en esos pacientes. Si yo tengo una lesión en la mano y tengo la misma lesión, el mismo corte en el antebrazo, si mis manos están frías porque tengo un problema a nivel cervical o un nivel alto de estrés y mis manos están frías, la cicatriz en la mano va a cicatrizar mucho más lento que la del antebrazo, que la sangre es normal, ¿sí? Que tenga las manos frías, los pies fríos, no es normal, me está diciendo que algo está pasando. Y bueno, esos conceptos de termografía, de saber cómo está llegando la sangre a los tejidos distales, cómo está llegando la sangre a ese desgarro, si ahí yo tengo las temperaturas normales, si la microcirculación es normal, si no tengo un trastorno circulatorio, si no tengo un quiste de Baker, si no tengo un trastorno en la circulación linfática, si no tengo un problema postural, si no tengo un trastorno circulatorio por alguna otra causa, si no entiendo todo eso, se pierde el criterio. Entonces, en una persona sana, con una normalidad en la llegada de sangre a los tejidos, hoy los tiempos de cicatrización se aceleran hasta un 50%, que a eso es lo que nos dedicamos nosotros hace 15 años y por eso el 500.000 de pacientes, las 180 sucursales y el éxito de Kinetic en estos años, cuando a veces yo les cuento a todos que Kinetic siempre es la última opción que elige un paciente, pero verdaderamente es su única solución. ¿Sí? Pensar que cuando nos llegan los pacientes a nosotros ya han fracasado todos los tratamientos previos. ¿Sí? Uno no llega a Kinetic directamente, llega cuando fracasó todo lo demás. ¿Sí? Así que ese 500.000 de pacientes que nos visitó y que son pacientes y clientes y amigos hoy de lo que es la red Kinetic, antes de venir a nosotros han estado en otros lugares y han dado cuenta de que el sistema, como está manejado y tratar de vivir de la salud, es decir, no puedo por un desgarro tener 30, 40 sesiones de kinesiología, por un esguince tener 20, 30 sesiones de kinesiología, un sí, esguince son 3, 4 sesiones, un desgarro son 2, 3 sesiones, la aceleración, los tiempos de recuperación hoy cambiaron totalmente y a futuro no se imaginan. Nosotros cuando patentamos todo lo que era la ropa inteligente y los accesorios de recuperación portátil, ¿sí? Hoy nuestros jugadores de fútbol hacen la rehabilitación en el auto cuando salen de los entrenamientos. Salen a claro. entrenar, se ponen un chaleco, salen a entrenar, se ponen una férula, están en el auto, están mirando televisión, salen por la calle con un chaleco de recuperación que los acelera el proceso de recuperación. Y esa va a ser la recuperación del futuro. Ustedes no se imaginan en el año 2030, en el año 2040, la gente yendo a ponerse un aparato de ultrasonido en un desgarro. Olvídense, el mundo cambió, la tecnología cambió, la gente va a tener su centro de recuperación en su casa, su dispositivo de recuperación en su casa, la comunicación va a ser distinta, va a ser toda a distancia. Entonces, nosotros que a veces vamos a ferias internacionales y vemos ese proceso de transición, si bien cuesta, es lo que te decía vos, el cambio de generación, ¿sí? El cambio de las personas que toman decisiones tanto en política como en instituciones, se va a tener que cambiar. La telemedicina fue rechazada durante un montón de tiempo, ¿sabes por qué? Porque los colegios de profesionales, los colegios médicos, los colegios de kinesiólogos, los colegios de nutricionistas, de psicólogos, decían que no, que yo no puedo hacer telemedicina si estoy registrado y tengo una matrícula en la ciudad de Buenos Aires, no puedo atender a una persona en Salta y se tuvieron que quedar callados y tener que aceptar. Y hoy, si vos tenés que atenderte con un psicólogo, el psicólogo está en Jujuy y te hace la Sí. sesión de psicología a distancia por videollamadas y no tiene que estar matriculado ni tiene que estar pagándole a ningún colegio de mentirosos. Entonces, en la tecnología va a empezar a romper algunas cosas que están siempre enquistadas y mal manejadas y que en definitiva es para bien, ¿sí? Van a rechazar y van a poner resistencia siempre los que de eso hacen un negocio. Entonces, si el negocio de la medicina es seguir medicando, seguir vendiéndole la mentira a los pacientes, va a seguir siendo negocio hasta que las nuevas generaciones se den cuenta de eso y se den Ujú. cuenta que uno termina siendo cómplice de eso.
Si yo a mis pacientes los hago venir 30, 40 veces, ¿sí? Alguien se lo va a decir como se lo estoy diciendo yo, que le estoy estafando, que le estoy sacando la plata, que soy un mentiroso, ¿sí? A veces parece mentira, pero me contaban algunos pacientes, nunca tuve un alta del kinesiólogo, nunca tuve un alta del psicólogo. Es decir, hace 40 años que hago psicología. ¿Por qué? Porque nunca te da el alta, claro, si sos un negocio. Ya pasaste a Claro. ser un amigo, como es por obra social, lo facturamos, charlamos de fútbol, de cocina, de costura, y seguimos. Total, en definitiva, tu problema psicológico lo sigo facturando, me lo paga la obra social, 2 pesos con 50, hablamos 15 minutos por teléfono como estamos hablando nosotros, y lo facturamos, total, alguien lo paga. Claro. Es triste. Muy triste, muy triste. Pero todo lo contrario, lo que sí es una alegría y lo que da gusto y donde es un placer atenderse es ahí en Kinetic Workout, que lo podemos encontrar ahí en Instagram, ¿no, Andy? @Kinetic Workout. Kinetic Workout, Kinetic Oficial, Método Kinetic, Kinetic Luján, Puerto Madero, Cuyo, San Martín, Loma de Zamora, Drogué, Lanús, todas nuestras sucursales. Y bueno, mándale un saludo muy grande a Kinetic Bolivia, que ahora va a Ah, crecer la familia en Santa Cruz de las Sierras, así que ya llevan 4 años, están en su cuarto aniversario, haciendo un trabajo muy lindo ahí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Así que bueno, Mati, te agradezco. La semana que viene vamos a estar hablando, pero ya vamos a estar con la cabeza de lleno en el Mundial, así que quizás cuando me hagas algunas preguntas te voy a estar contestando cualquier cosa. Andy, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre. Un abrazo muy grande para todos. Beso grande para Yami, para Guille, para Raúlcito y para todo el equipo.